21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, chicos, hemos visto 4 puntos de vista muy interesantes de esto. Vimos la industria. Una industria que está allá en el polo donde están sucediendo las cosas, ¿no? Las cosas más grandes, aquí también están sucediendo, pero donde están sucediendo las cosas más grandes. Vimos la academia, vimos qué se está haciendo. Vimos qué se está haciendo desde la academia y el aspecto de la educación. Que no solamente el tema del videojuego, sino toda una gran industria que hay más allá del mero entretenimiento, digamos. Tuvimos un panorama de cómo estamos. Somos 4.4% del mercado, por lo menos el mercado de ventas del tema de videojuegos en el mundo. Muy pequeñitos, pero estamos en la torta, no somos otros, ¿no? No somos no estamos en el margen de error, ¿no? Estamos ahí. Y lo más interesante es que tenemos todo el potencial de crecimiento. Solo falta que no lo creamos, como podríamos creernos tener una estación de lanzamiento de cohetes en Tubará. ¿Por qué no? Ingenieros mecánicos, se puede. Piénsenlo. Ingenieros civiles, échenle cabeza. Administrador de empresas, relaciones internacionales, se puede. O sea, tenemos la manera de hacerlo. Entonces, este es el momento en que tenemos que hacer el voto de confianza y decir, bueno, el petróleo de Colombia se acaba ahorita en 20 años. O sea, ustedes van a ver cuando se acaba el petróleo en Colombia. Y el gas. O sea, que prepárense otra vez a volver a estufa eléctrica. No, mentira, ese es el último servicio que se va. Primero quitan el de la industria, después el de las casas. O, más bien, una cifra que quiero traerles, una cifra que vi el otro día. El 75% de las exportaciones de Colombia están relacionadas con productos mineroenergéticos, o sea, petróleo y carbón, productos de la tierra, tanto agro, no procesados, agro, o sea, la piña, ahí, no la lata de piña, no, la piña, o metales, hierro, acero, metales preciosos, bla, 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 75%. Después hay otras industrias, textiles, total. La industria TIC, creo que ni aparecía en la figura. O sea, era un cuadrito así como el 4%, cosa así, ínfima. Esta apuesta o esta invitación que nos hace Camilo de pensar en la industria del conocimiento es que Colombia tiene 20, apenas se le acaba, bueno, más bien, ya vieron lo que pasó cuando el petróleo bajó de precio. La economía colapsó y nos subieron el impuesto a todos, ¿no? El IVA subió 3%, el 4 por mil, bueno, continuó otra vez. Y subieron todos los impuestos. ¿Por qué? Porque el petróleo bajó de precio. Imagínense cuando ni siquiera tengamos petróleo. IVA del 50. Prepárense. Prepárense para generar riqueza con el intelecto. Prepárense para crear industria que va a reemplazar ese petróleo y que va a llenar el mundo de productos hechos en Colombia con intelecto colombiano. Y lo chévere de las TICs es que la parte más chévere. Primero, ¿quién tiene computadora en la casa? Bueno, ya califican para poder producir TIC en su casa. Ya califican. Si generalmente están en otra área de la otra área o de la ingeniería o de cualquier otra área económica, la cosa se complica un poquito. O sea, ¿quién tiene una mezcladora de cemento en la casa? Nadie. ¿Quién tiene una máquina de coser? Bueno, máquina de coser no, esa más o menos. Bueno, la industria textil es posible, esa es creativa. ¿Quién tiene una planta química en su casa para poder administrar y o mantener? Tampoco. Entonces, en cambio, todos tienen un computador en la casa. Ahora la pregunta es, ¿quién sabe programar? Bueno, ya ahí las manos seguramente bajan. Puede ser el momento para pensar en alfabetizarse un poquito en ese tema. Pero bueno, consíguense un amigo ingeniero de sistemas, estamos en Bambú normalmente.
Y hacen una sociedad perfecta. ¡Ey! Chévere. O sea, ¡ey! Así comienzan los buenos negocios. Entonces, la infraestructura de producción ya la tienen. El intelecto, bueno, ya la tienen. Igual, ey, la gran mayoría de acá somos costeños. Si no, bueno, no importa. Nadie es perfecto. Ey, nos brota la creatividad. O sea, Colombia tiene 2 premios Nobel, pero el que importa fue costeño. El otro, ajá, eso medio lo rifan. Entonces, hey, tenemos el talento, tenemos con qué hacerlo, y hay interés gubernamental, que eso por mucho tiempo no lo hubo. Hay interés del gobierno en sacar adelante esto. ¿Por qué? Porque obviamente les conviene. Están generando riqueza para el país, y eso es lo que los gobernantes deben hacer. Trabajar para dar las condiciones para que todos nosotros nos volvamos productivos y generemos riqueza para el país. ¿Listo? Ok. Y lo bueno, chévere, es que aparte es exportadora por naturaleza, bilingüe o multilingüe, normalmente inglés, pero obviamente pueden hacer software para cualquier idioma. Y los únicos subproductos son normalmente, bueno, restos de pizza, botellas de gaseosa, o sea, ecológicamente bien. Entonces, lo único que consumimos es electricidad, pero los computadores consumen poquito, entonces van bien. Entonces, chicos, esta es la apuesta. Voy a invitar entonces a los panelistas, por favor, para que respondan ahora sí preguntas del público, un ratico, tranquilos. El público no muerde, creo. Oh, ya vienen, ya se están preparando, están sacando las espadas para la lucha a muerte. A los Thor Ragnarok. Pregunta quién será Hulk. No sé. Ah, sí, claro. Listo, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pregunta del público. Ok, acá tenemos una. Ah, bueno, pero por favor, preséntese. El que va a hacer la pregunta se presenta ahí. Aquí puede estar su socio. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez. La pregunta dirigida al señor Borja. Cuando usted estaba hablando sobre el proceso de la creación del proyecto de ballet, que comentaba que la primera parte que tuvo que hacer fue obviamente empaparse de todo el proceso, de qué era el ballet, sentarse horas y horas de eso. La pregunta va a la parte económica. ¿Quién financió el aprendizaje para posteriormente realizar el producto? ¿Fue una inversión directamente de la empresa en la que usted trabajaba como una apuesta al producto como tal, o la empresa como tal que quería hacer el juego patrocinó ese inicio de ese proceso? Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, claro, yo no soy empresario, yo trabajo en la universidad, con lo cual la financiación es complicada. En realidad, en este proyecto del videojuego, los que tenían interés en crear este videojuego eran los propios del Ballet Nacional, es decir, los que querían que una apuesta a largo plazo, de decir, queremos que en el futuro los teatros se llenen de la gente joven que hay ahora, eran ellos. Entonces, ellos se encargaron de conseguir financistas que en realidad, curiosamente, han sido benefactores americanos. Benefactores americanos que se habían enamorado del flamenco y eran los que ponían el dinero. Entonces, este caso en concreto lo financiaron ellos. Pero normalmente, por lo menos en la experiencia que yo tengo, seguro que Juan Manuel puede ahondar más en ello, pero en el mundo de la industria hay mucho interés. Hay mucho interés en este tema. ¿Te he respondido? ¿Qué hace con ese? Buenas tardes, mi nombre es Isaías y le pregunto para el secretario. El miércoles que tuvimos clase con el profesor Whiteman le hacía la pregunta de profesor, ¿cómo llegó el secretario hasta allá? Bueno, la pregunta ¿por qué surge? Quizá muchas personas, por ejemplo, de sistemas o de sistemas, están enfocados en la programación o generar contenido para las personas, pero otras nos gusta, por ejemplo, ser la cabeza en el sentido de dirigir una empresa o ser líderes. ¿Cómo llegó usted hasta allá? Esa es la pregunta. Bueno, por supuesto que uno, si uno no conoce cómo funcionan las cosas abajo, uno no puede llegar arriba. Entonces, para uno ser líder de proyecto, primero tienes que trabajar dentro del proyecto.
Yo me acuerdo que yo en el 2005 hice una práctica en una empresa precisamente de desarrollo de videojuegos en Brasil. Fue una práctica relativamente corta, duró aproximadamente 10 meses allá. Entonces, en esa época, fue la época pre-iPhone, es decir, los videojuegos todavía desarrollamos en J2ME, eran unos celulares Samsung de esos chiquiticos. Entonces, éramos equipos de 3 personas, 2 desarrolladores y un diseñador. Entonces yo llegué, para ese entonces nunca había trabajado en un proyecto de esa naturaleza, entonces ahí me decía, el otro desarrollador me decía, hey, tienes que hacer esto. Bueno, dale, yo lo hago. Hey, ahora tienes que desarrollar tal parte. Listo, hacía eso. Entonces yo prácticamente, el otro desarrollador que estaba realmente al mismo nivel que yo, era quien me decía qué hacer. Y así estuve durante 3 meses. Terminamos el primer juego, bacano. Ese proyecto era de 3 equipos, cada uno hacía un juego. Como le fue bien al contrato con Samsung, hicieron un contrato más grande, 9 juegos. Quiere decir que tuvo que entrar nueva gente. Entonces cogieron a los que ya estaban en los equipos anteriores, nos separaron, nos pusieron a cada uno en un equipo y a cada uno nos pusieron 2 personas nuevas. Entonces adivina entonces quién lideraba en ese nuevo equipo. Pues era yo, porque ya había estado antes en un equipo que éramos 3 personas y en este nuevo equipo ya yo sabía cómo era toda la jugada, entonces ya yo era el chacho, yo le decía al otro, hey, así es como se hace, ahora hazme esto y tal. Y así es como funciona todo. Uno comienza de abajo, ya uno sabe cómo funcionan las cosas de abajo y uno va subiendo. Entonces aquí el mensaje es, disfrutemos cada etapa y tengamos pues paciencia, y no les digo paciencia porque si uno le gusta lo que está haciendo, las cosas van a llegar solas. Entonces simplemente sepamos qué es lo que nos gusta, trabajemos en lo que nos gusta y siempre mirando hacia adelante. ¿Te respondí bien? Listo. Preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Fernández, soy estudiante de Administración Marítima. Mi pregunta es para el secretario también. Usted hablaba sobre que Barranquilla tiene área todavía para construcción, innovación y todo eso. Pero hace poco hubo una contradicción en Villa Carolina con la construcción de una nueva… Nautic, del SENA. Ajá. Entonces, ¿cómo podría usted cómo podría ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que pasó en Villa Carolina? Bueno, yo estoy de acuerdo con que no se ha hecho la construcción porque Barranquilla está quedando sin zonas verdes. Pero también es una ciudad de que ya es una hora tipo 3:30, 4, ya no hay por donde circular. Entonces, tenemos que expandirnos, pero también nos estamos perjudicando y nos estamos quedando sin zonas para los animales, no tenemos plantas, nada. Bueno, el tema de espacios verdes precisamente es algo que contempla los distritos de innovación. No lo mencioné explícitamente, pero ahí estaba, por ejemplo, en el dibujo que mostramos, si ustedes se dieron cuenta, que había en toda la mitad del poco edificios que habían ahí, ¿cuál era el corazón? ¿Quién se acuerda del dibujo? Había un parque, y ese parque es donde se encuentra todo el mundo. Yo visité el Distrito de Innovación de Barcelona el año pasado y recuerdo que había un bulevar gigantesco, 2 calles, y al lado y lado estaban los edificios de innovación. Y esto es precisamente lo que contempla un distrito de innovación. Y no es imposible generar esos espacios. Los que hayan visitado el par vial de la carrera 50, ahí mismo donde se hace Baila la Calle, si ustedes hubieran visto hace 5 años que había ahí puras casas. Es decir, que si no hay espacio, los espacios también se pueden generar. Con respecto al Nautic del SENA, bueno, en mi visión personal, a mí me da un poco de lástima que no haya sucedido porque es que precisamente el Nautic del SENA tiene todo el potencial, todavía lo tiene porque todavía no se tiene la ubicación donde va a ser ese nodo, no tiene nada que ver con la gobernación, tiene que ver con el SENA, pero sí trabajamos de la mano.
y tiene todo el potencial de ser uno de los primeros centros del Distrito de Innovación de Barranquilla. El nodo TIC del SENA realmente son unos lugares de laboratorios de innovación, laboratorios con última tecnología, y eso realmente, el sector donde se encuentre eso, le va a beneficiar mucho. Incluso, te lo puedo decir porque yo conocí los diseños de ese nodo TIC, tiene contemplado un parque, unas zonas verdes gigantes, porque es que hoy en día un proyecto de esta naturaleza no puede estar contemplado sin esos espacios de zonas verdes. Es verdad lo que tú dices, no podemos tener más congestión vehicular, pero tampoco podemos detener el progreso, pero como va a suceder también el Parque del Batallón va a ser un parque gigante, tiene unos cuantos edificios alrededor nuevos, pero unas zonas verdes gigantes. Las zonas verdes son sumamente importantes, pero hay que también darle paso a la innovación, por supuesto, de una manera sostenible. Bueno, y para terminar, ¿cómo contrarrestaría la mano de obra si usted mostró una imagen ahí donde en Comer a un campo de las personas trabajando y luego ya vuelto tecnología? Ok, eso es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que que la innovación le va a quitar el trabajo a las personas. Ese es el gran debate de la inteligencia artificial, que entonces los robots le van a quitar el trabajo a las personas. No, va a cambiar el rol de las personas. Ya las personas no debemos pensar más en depender del trabajo físico, debemos dejar de pensar en la labor manual y pensar en la labor basada en el conocimiento, utilizar el conocimiento para crear riqueza. Y se van a dar cuenta que una economía que usa el conocimiento va a dar muchísima más plata, muchísimos más dividendos que una economía basada en el trabajo manual. Entonces, el mensaje es, una economía con tecnología no va a quitarle trabajo a las personas, sino que les va a cambiar el rol. Buenas tardes. Esa pregunta puede ser para Borja o de pronto cualquiera de los otros panelistas, y tiene más que ver con el hecho de, digamos, nuestros estudiantes que de pronto están capacitados y en su tiempo libre logran desarrollar videojuegos, y de pronto esos videojuegos los juegan entre ellos, o puede ser un trabajo de clase, un proyecto personal. ¿Qué plataformas? Porque ya no estamos en un mundo en el que tengamos que realmente estar físicamente conectados, y mucho menos si estamos comercializando un producto como lo son los videojuegos. ¿Qué plataformas recomendarían para un innovador, un estudiante, por ejemplo, que simplemente le apasione y pueda crear esos videojuegos para empezar a socializar o incluso crear profits, ganancias de sus proyectos o hobbies en tiempos personales? Así como te pasó a ti en Harvard, por ejemplo. Bueno, o sea, hablando de plataformas, yo, y soy consciente de que aquí las estáis usando, al nivel que tú me estás hablando, yo diría que pueden empezar con Unity. Es decir, Unity, ¿qué es lo que te permite? Te permite una curva de aprendizaje relativamente sencilla, es decir, te puedes poner a producir relativamente rápido, y lo que tú vas a aprender para hacer videojuegos te va a permitir, si necesitas hacer algo más complejo, crearte tu propia plataforma o meterte en Unreal o en lo que quieras. Pero yo diría que es un muy buen punto de comienzo. No sé si... Yo agregaría que ahorita estoy de acuerdo con Borja, Unity es una muy buena opción, pero también hay software, casi todos tienen una versión gratuita. Entonces, uno puede empezar a trabajar con esos, y en distribución, los medios de distribución están para que la gente... Exacto, creo que mi pregunta iba más hacia eso, hacia la distribución, no hacia las plataformas de software. Entonces, no sé si podrían agregar algo ahí. Yo en videojuegos, ya te paso la... pero digamos en temas de realidad virtual, la forma de distribuirlo está. Se puede utilizar en plataformas como YouTube, como Vimeo. Ayer vi el trabajo de un estudiante acá que montó su propia página web y lo está distribuyendo desde ahí. Entonces creo que va, digamos, a lo que quiera hacer cada uno,
utilizar las herramientas gratis, no hay que comprar el software más costoso para hacerlo porque eso tampoco va a garantizar que el proyecto vaya a funcionar, sino buscar las herramientas que hay y empezar a trabajarlo. Hay muchas herramientas gratis con las que pueden empezar. Gracias. ¿Te imaginas que no te lo doy? Es que yo creo que de verdad hay varias plataformas. O sea, yo antes que responder tu pregunta quería decir algo y era como uno de los grandes puntos que quería dar dentro de la presentación que acabamos de hacer y dentro de los puntos que señalé yo es si las compañías que tenemos ahora lograron salir adelante sin las herramientas que existen hoy en día, sin el interés del gobierno, sin el interés de terceras partes como lo que son de terceros, perdón, como son las universidades. Pedro ahorita decía, tenemos licencias de Unity, tenemos los computadores, tenemos todos los medios para que lo hagan. Realmente no hay una excusa para no hacerlo. O sea, realmente no lo hay. O sea, no te están pidiendo que seas, no sé, un baterista sin un brazo en una banda de metal. Te están diciendo, hey, te están dando todas las herramientas para que salgas adelante y lo logres hacer. Hay plataformas de monetización en las que todo el mundo está publicando sus primeros juegos como Steam, ¿ya? Steam es una de las grandes herramientas. Ahorita Facebook acaba de hacer una gran convocatoria para lo que son los instant games y va a empezar a lanzar su plataforma de juegos. Todo el mundo subestima todo lo que hace Facebook porque de pronto hacen muchos proyectos, pero yo le tengo más miedo de pronto de lo que lo subestimo. Yo creo que van a desarrollar una gran plataforma y creo que le van a dar oportunidades a muchas personas para publicar. Ahorita, hace poco recibimos un correo de la gente de Nintendo y nos estaban diciendo, ven acá y en Latinoamérica, ¿quién quiere desarrollar para Switch? Porque no nos dan contactos para ver, o sea, si se están interesando en lo que estamos haciendo acá. Entonces, es cuestión de hacer un poco más de research y de buscar, pero sí hay, o sea, sí hay la manera, sí se puede hacer. ¿Contesté la pregunta? Sí. Ya tenía que llegar esa pregunta. A la hora de publicar un videojuego, en la parte legal, todo el registro, ¿eso cómo funciona? Porque no sabes si al ser muy indie, por ser una... No, tranquilo. No le temas. A la hora de producir el juego, por ser una compañía indie o por eso mismo no estar registrado como compañía, ¿es posible que alguien robe tu contenido? Odio darte la respuesta del abogado, pero depende. Y ahí termina. No, siempre hay riesgo de todo, ¿sí me explico? Siempre hay riesgo de todo, o sea, sí existen plagios, o sea, si hay problemas de propiedad intelectual entre Samsung y Apple, créeme que uno está expuesto, pero puede llegar a ser menos frecuente de lo que te imaginas. Una de las grandes preguntas que me hacen todos los desarrolladores es, tengo una gran idea para un juego innovador, lo mejor es el juego, no sé qué. Bueno, cuéntame que no me vas a robar la idea. Hey, ese es mi pan de cada día. O sea, pero con gente que está iniciando. Ya uno no sabe que, hey, si no tienes nada, si no tienes un vertical slice del juego, no tienes un demo, no tienes algo, o sea, no tienes nada. ¿Ya? Sí, cuando tú publicas, sí hay alguien que se puede copiar, pero también hay acciones, digamos, si eso llegase a pasar. Y sí, cuestan, los abogados cuestan, las acciones cuestan. Uno trataría de que eso no pase, uno trata de tomar medidas como, digamos, registrar la marca del juego en una jurisdicción relevante, como en Estados Unidos, en la Unión Europea. También, digamos, presentar un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que aunque eso no le da ninguna titularidad a la persona que desarrolló el videojuego, es algo que ayuda a compilar evidencia para cualquier posible litigio. Siempre van a haber riesgos de todos, siempre, ¿ya? Si no, yo no tendría esta profesión. O sea, va a pasar, ¿sí me explico? Pero siempre hay un riesgo y ustedes lo pueden ver, o sea, pueden meterse a decir, hey, es este juego un clon de tal, y les prometo que encuentran todas las copias uno y dice, es igualito. ¿Sí me explico? O sea, siempre lo van a encontrar y siempre van a haber grandes debates con respecto a eso. De hecho, es que
es imposible, de hecho, digamos, o sea, tu pregunta es totalmente válida en ese sentido, pero no es algo que debe evitar que desarrolles o que publiques o que salgas adelante con un videojuego o que te animes a hacerlo y a publicarlo. Es lo único que te digo. ¿Pregunta? Por acá. Bueno, paréntesis. Miembros de IEEE o de ACM, por favor, alcen la mano. 1, 2, 3. Los que lo entendieron, lo entendieron. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. No, es que como este evento es IEEE, tengo que reportar a IEEE cuántos miembros vinieron. Entonces, había como 5. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ay, qué chévere. Mi nombre es Alexandra Echeverri y soy estudiante de Administración de Empresas. Mi pregunta consiste en cómo esta nueva industria está visualizando o está trabajando en el campo de la responsabilidad social empresarial. Porque si bien es cierto, la tecnología es maravillosa, pero siempre existe, pero también trae ciertas problemáticas tanto sociales como económicas, ambientales. Entonces, esa es mi pregunta. Hola. Voy a tratar de, o sea, ese no es mi campo, pero bueno, digamos en cuanto a lo que nosotros hacemos, responsabilidad social, y en realidad virtual hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad, porque digamos, tú te estás metiendo en el mundo y estás manipulando de cierta forma las acciones de una persona. Ahí sí creo que en todo lo que uno haga, o sea, hay responsabilidad, espérate a ver, social y empresarial. No, pero dale, ¿quieres? Dale, ¿quién quiere? Ven, Andrés, yo me tomo la libertad de invitar a Andrés, que es una persona, digamos, de la industria que conoce bastante y creo que puede responder bastante bien tu pregunta y creo que también se puede quedar con nosotros aquí en el panel. Así que, con un fuerte aplauso, por favor, recibamos a Andrés. Bueno, para responder tu pregunta con respecto a la parte social, de hecho, en la empresa que nosotros trabajamos, que es Blazing Soft, el enfoque principal es la parte de inclusión social de la educación a las personas que menos tienen ese beneficio. O sea, uno de los focos que nosotros siempre estamos trabajando es crear entretenimiento en videojuegos, ¿cierto? La parte de videojuegos, pero enfocada siempre a la parte de educación. Es tratar de llevar que las personas que no tienen acceso a tecnología, que no tienen acceso a aprender un hardcore gamer, como aprende muy rápido a utilizar un computador, esas estrategias que permitan el aprendizaje progresivo, o sea, muy sencillo para las personas que tienen pues, esa discapacidad, no discapacidad, sino esa poca facilidad de aprendizaje por las herramientas. Entonces, ¿qué pasa en la parte de responsabilidad social en la tecnología? Si hay muchas aristas que la mezclan. En nuestro caso nos tocó buscar proveedores y estrategias y aliados que nos permitieran llevar Internet primeramente a las zonas que no lo tienen, ¿cierto? Entonces, de nada me servía de una plataforma educativa que fuera en línea si yo iba a una zona rural alejada y pues allá no hay Internet. No siquiera Internet satelital no sirve nada de eso. Entonces toca como comenzar a buscar esa sinergia que tanto habla Camilo, que tanto hablan acá, tratar de hacer sinergia con otras industrias que te permitan llevar a ti paquetes completos como soluciones dentro de estos espacios. Entonces sí, la parte de videojuegos, me imagino que el señor Borja también tiene ejemplos muy claros de cómo su investigación y toda la parte del trabajo a nivel de videojuegos educativos ha impactado de manera positiva. O sea, el solo hecho de que se estén llenando los teatros, más en España, por este tipo de cosas, crea una vez más cultura, y de esa manera pasa lo mismo aquí en Colombia. Entonces, de pronto sí hay muchas aristas, de pronto como para responder a tu pregunta, sí hay formas de engranar la parte de tecnología, están pasando y están pasando también aquí en Colombia. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, no sé si me oyen ahí. ¿Me oyen? Sí. Bueno, acá hay varias cosas que yo quisiera sumar. La perspectiva de la responsabilidad social de alguna manera toca muchos factores y es lo que normalmente se llama los stakeholders, todos aquellos a los cuales yo
o le doy servicios, o recibo servicios de ellos, o impacto como comunidad o como entorno. Y gran parte de la maravilla que tiene esta tecnología y que va a ir teniendo cada día más es la posibilidad de lograr que procesos que normalmente son muy difíciles, y ya hablo en concreto como que procesos que normalmente son mucho más costosos o difíciles, se vuelvan más económicos y mucho más dinámicos. Tal como mencionaban en educación, por ejemplo, la posibilidad de entrenar personas en su propia casa sin la necesidad de tener ciertos equipos sofisticados o sin la necesidad de llevarlos y transportarlos a las zonas de entrenamiento, pero entendiendo muy bien la analítica de si la persona quedó entrenada correctamente o no, va a facilitar la posibilidad de creación de empleo alrededor del mundo. Esa es una de mis apuestas y de mis obsesiones. Y creo que definitivamente va a ir pasando cada día más. Pero lo segundo, un poco así como los MOOCs o cursos de ese estilo, han permitido que personas que no tienen cómo acceder a la educación universitaria puedan comenzar a adquirir ciertas competencias que de otra manera no podrían adquirir. Pero este mundo va a permitir que la gente adquiera competencias que incluso se tocan con lo físico, con la interacción con un mundo real, aunque lo hagan en un mundo virtual. Lo segundo, que creo que es bien interesante, es cómo al desarrollar empatía, al hacer que uno se pueda poner en realidades que a uno no le han correspondido, genera una gran posibilidad para el mundo de la responsabilidad social empresarial y para el tema del sin ánimo de lucro, por decirlo así. Nosotros, en el caso del video que hicimos del terremoto de Ecuador, que Juan Manuel, de hecho, fue de los que estuvo allá grabando y haciendo, y luego nosotros ese video lo hicimos para donárselo a entidades como Oxfam y a una fundación pequeña del Ecuador. El impacto de esto fue que al poder llegar a los donantes con el contenido real de cómo se siente y se vive estar en una zona de terremoto destruida, justo después del terremoto, logramos que la gente donara mucho más de lo que habría donado solamente con la historia de lo que pasó o solamente viendo noticieros. Esos son alcances enormes, pero a la vez, como decía Borja, y como decía Pedro, y como decían en distintas partes, hoy en día no somos ni siquiera capaces de imaginarnos todo aquello que se va a poder impactar con esta tecnología. Las competencias de videojuego, tanto de desarrollo de videojuego como de animación de videojuego, van a poder hoy en día ser muy importantes también para la solución de problemas reales del mundo verdadero, no solo del entretenimiento. Y eso nos lleva a un mundo casi infinito. Creo que ese es como el adicional que pondría. Estando además de acuerdo con todo lo que han dicho. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes. Mi nombre es Jimena Jiménez. No sé, ya vi esa sonrisa. No se dieron cuenta hasta que estábamos en el bautizo. En fin, en cuanto a... Bueno. Perdón. Cuanto a... Bueno, desde el principio nos estaba mostrando que la tecnología tiene incursión en otros avances, sobre todo en la educación. Y cuando llegamos ya a la última, también vimos que también se podría desarrollar una economía del conocimiento y etcétera. Me gusta mucho la visión de Rosario de que el ingeniero puede ser un artista y etcétera, lo del Renacimiento. Me encanta mucho esa parte, pero ¿qué tanto creen ustedes que se acople este tipo de tecnologías con otros conocimientos en general? ¿Me permiten empezar? Con muchísimo gusto. Bueno, esa es una pregunta que a mí me fascina y me parece genial porque realmente yo he de confesarles que yo no soy ingeniera. Yo no tengo formación técnica per se, pero hoy en día trabajo en tecnología de punta e incluso la gente puede pensar que no vengo de donde vengo. Yo empecé como politóloga, yo estudié ciencias sociales, ciencia política.
Luego, definitivamente creo que en este mundo sí se tocan todas las variables y todas las profesiones posibles. Obviamente hay que tener un toque de nerd para querer aprender de todo y para poder entender las otras, dónde se toca lo que uno sabe hacer y lo que uno trae a la mesa con las otras profesiones, pero sí creo que es un mundo que requiere de conocimiento académico, digamos, y de formaciones diversas. Yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Rosario. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que las herramientas que estamos tocando no tienen entidad per se. Es decir, creo que lo interesante de estas herramientas es que vayan acopladas a otras cosas. Antes hablábamos con Augusto de que éramos parásitos. Es más bien somos rémoras, es decir, vamos acompañando otras cosas para mejorarlas. Y añadiría a lo que ha dicho Rosario, algo que aprendí ella en Boston, que es, ella dice, hay que ser interdisciplinar, ¿no? El hecho de que yo sea actor y sea profesor de computación es interdisciplinar, soy dos cosas a la vez. Durante muchos años era un poco psicótico, esto de ahora soy profesor de computación pero no soy actor, etcétera. Pero cuando estuve en Boston creo que deberíamos ir al siguiente concepto, que es no hay que ser interdisciplinar, hay que ser transdisciplinar. Que eso quiere decir que soy mejor actor porque soy profesor de computación y mejor profesor de computación porque soy actor. Es decir, todas las disciplinas que toquéis, por eso os decía antes, haced lo que os apasione, porque todo lo que hagáis suma. No sabéis si a ti te gusta la gastronomía o a ti te gusta bailar o a ti te gusta coser, no sabes cómo ese conocimiento unido con tu formación como ingeniero o con tu formación técnica, no sabes hasta dónde te puede llevar. Y esto, que lo sabéis todos, pero bueno, voy a contar la anécdota de nuevo, tiene mucho que ver con esto de Steve Jobs, cuando él estaba en la universidad y decidió tomar una asignatura de caligrafía. ¿Por qué razón este señor toma una asignatura de caligrafía? Pues no lo sé por qué la toma. El caso es que a día de hoy todos los editores de texto del mundo tienen una tipografía porque este señor tomó una asignatura de caligrafía, con lo cual no sabéis cuál es el dibujo hasta después. Haced todo lo que os apasiona y a lo mejor algún día, como decía Steve Jobs, conectáis los puntos y decís, ah, por eso tenía que aprender a coser. Gracias. Buenas, mi nombre es Hermes Leal, soy de Ingeniería de Sistemas. Mi pregunta es más como para los que están trabajando en realidad virtual y más que una pregunta es, quiero saber si ustedes creen que a futuro el tema de la realidad virtual tendríamos que tenerle miedo a la idea de que se vuelva en un mundo que absorbe o superaría el mundo original, o deberíamos abrazar esa idea como un medio para romper todas las barreras, todo lo que nos separa, todo lo que nos separa de los demás conocimientos, clases en Inglaterra, estando desde tu casa, la posibilidad de entrenar médicos con prácticas de todo el mundo. ¿Debemos temerle a eso o deberíamos más bien quitarnos la idea de que por ser un mundo digital va a dañarnos como personas? No hay que tenerle miedo. Para nada, y al contrario, abrazarla, sí, como él. Pero no hay que tenerle miedo y al contrario abrazar la tecnología y saber, hay que tener mucho cuidado con qué se utiliza, pero eso yo creo que es en general, en la tecnología en general, qué uso le vas a dar y cómo la vas a utilizar. Toda la tecnología podría tener un lado bueno y un lado malo, si fuéramos, digamos, a ese punto. Pero las virtudes y las cualidades de lo que ofrece la realidad virtual, lo hablábamos ayer con Borja, van a ser infinitas y estamos solo en la punta del iceberg de todo lo que viene. Entonces hay un mundo infinito por explorar. En este momento estamos en un campo de experimentación total, donde, aunque es una tecnología que empezó hace 40 años, este es el momento para empezar a trabajar en ella y empezar a buscar las soluciones que da que puede brindar.
Nosotros desde nuestro campo de Iberoaméricas creemos infinitamente en que es una tecnología que va a durar harto tiempo, que tiene muchísimo para brindar y en muchísimas áreas. Voy a lo que hablábamos ahorita, cada uno desde su campo y desde la habilidad que tenga puede aportar a esto. Y va también a lo que decía Borja, muchos de lo que va a haber y de los trabajos que van a haber a futuro en este momento no existen. Entonces está todo por crear y la idea es que todos desde el campo le metamos la ficha para darle guía a esto. Si vamos, te cuento un dato así pues específico, no existen parámetros para medir en este momento la realidad virtual en cuanto a contenido. Digamos, para medir el contenido tú sabes que puedes grabar en un formato HD, 4K, pero en realidad virtual esos parámetros están por armarse. Y ahí te digo que está todo por hacer. Entonces no hay que tenerle miedo para nada, al contrario, aprovechar todo lo que está brindando y ver qué soluciones desde tu campo le puedes dar para que esto arranque. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, digamos, con realidad virtual es que se ha permitido, digamos, avanzar en el tema de serious gaming. Yo estoy seguro que ustedes ya lo han manejado y es algo que se ha presentado ventajas realmente a la aplicación de este tipo de tecnologías a industrias tradicionales, ¿ya? Tienes que tener en cuenta, digamos, una compañía como Fingerfood Studios que ha logrado desarrollar grandes avances. Te lo digo de que se atrevieron a apostarle a un proyecto en el cual dejaron de materializar la construcción de un carro simplemente para replicar ciertas simulaciones y ciertas características a través de la realidad virtual o de la realidad aumentada. Entonces, yo creo que es más una ventaja y una herramienta que podemos utilizar y que nos va a seguir sirviendo y que nos va tal vez a facilitar las cosas más que un arma que nos va a hacer daño a nosotros. Pero como tú dijiste, o sea, sí puede haber un mal uso de todo, como en todo, claramente, pero hasta ahí. ¿Tú quieres decir algo, Pedro? Bueno, un tema con el miedo a la tecnología surge de quien no ha pensado que puede pasar o de quien no entiende cómo funciona. Entonces, parte de eso también interesante es que vayan más allá y lean obras que ya han explorado posibles escenarios de impacto. Por ejemplo, ahorita, en un par de meses, creo que va a salir Ready Player One. Es un escenario donde ya eso está propuesto, pero eso no es la primera. Hubo una película Surrogates con Bruce Willis hace un par de años atrás, donde todos los humanos estaban en su casa y todos tenían un robot que los representaba en la vida. Bueno, el mismo Matrix ya tiene un tema de realidad virtual completamente inmersiva, donde no existe la vida sino ahí adentro, no sé que te salgas, que tomes la pastilla que te ofrece Morpheus, en fin. Entonces, y aquí viene mi faceta de profesor de ciencia ficción. Lo chévere de la ciencia ficción, exploren qué se ha dicho sobre el tema. La ciencia ficción ya ha hecho, muchos autores de ciencia ficción ya han hecho propuestas sobre esos posibles escenarios futuros. El mismo Neuromancer, donde ya todo el mundo se conecta. Hay muchas propuestas de ciencia ficción ya escritas. Lean, piensen, reflexionen y participen en la construcción de la tecnología para que eso no pase. Bueno, mi nombre es Gustavo Donado, soy de diseño industrial y mi pregunta en general es para todos ustedes, hasta para el profesor, si tiene algo que compartirnos. Y pues, si bien me parece bastante respetable todo como han comenzado, haciendo sus pinitos con el pequeño videojuego del museo, luego lo del baile, pues me gustaría que nos compartieran cuáles han sido su mayor logro relacionado a la animación o los videojuegos en general. Dale, dale. Pues desde VR Américas el mayor logro que hemos tenido, o sea, nosotros no estamos en el campo de videojuegos, pero desde realidad virtual ha sido poder solucionar unos problemas en la industria muy evidentes. Entonces, como comentaba Rosario, hay riesgos en la industria. Te pongo un ejemplo muy específico en energía que podían causar la muerte de una persona si se hacían mal. Y pudimos crear una plataforma
que permite que la gente con realidad virtual desde su casa, evitando todos los riesgos que eso implica, evitando todos los costos que eso implica, pueda capacitarse y pueda hacerlo. Entonces, pues desde nuestro campo, digamos, ese ha sido el proyecto como insignia, haber podido crear esa plataforma y evitar, digamos, pues los riesgos de la industria. Ya sé cuál ha sido mi logro, que me has pillado. Pues mira, yo creo que después de hacer bastantes videojuegos, ahora meternos en realidad virtual y tal y cual, el mayor logro de mi carrera como diseñador de videojuegos fue aquí. Y fue cuando de pronto vi a chavales de 12 años creando videojuegos. Yo les había enseñado cómo hacerlo y les vi haciéndolo. O sea, eso para mí fue decir, esto funciona, esto se va a poder hacer y esto ha venido para quedarse y para entrar de una manera fuerte. Eso yo creo que es a mí lo que más me apasiona y los experimentos que hacemos con los videojuegos. Es decir, cuando tú haces un videojuego y de pronto lo vas a probar en colegios y ves el impacto que tiene y cómo de pronto los alumnos te dicen ¿cuándo vuelves? Porque es que, claro, el profesor siempre hace lo mismo. Entonces, eso, dices, hay que darle un cambio a esto y los videojuegos tienen algo que decir aquí. Creo que voy muy interpretado con la respuesta del señor Borja. Básicamente fue lo mismo para nosotros. Cuando hicimos la plataforma educativa, esa primera iteración que fuimos fue, primero que todo, un estrellón. Hicimos algo que no estábamos como completamente inmersos y ver cómo la gente comenzaba a colaborar con el fin de ellos crear una plataforma en los colegios, una verdad que verdaderamente les gustara, y después regresar y proponerla y ver que a todo el mundo sí le gustó, que la gente sí comenzó a sentir empatía, que los chicos que iban mal en matemáticas con el profesor cuando jugaban en la plataforma, las respuestas eran completamente diferentes, era un muy buen nivel de aprendizaje. Ver ese tipo de impactos que pueden generar los videojuegos en la educación fue, creo, que el mayor logro que tuvo la empresa y el mayor logro que ha tenido incluso hasta ahora. Más que desarrollar videojuegos ha sido como ese impacto, y por eso fue que la empresa tornó ese papel de desarrollador de videojuegos puros de ocio a hacer que los videojuegos sean como una interpretación nueva de que algo se puede hacer de una manera social. Yo no desarrollo videojuegos, pues porque trabajo en la parte legal. O sea, les podría decir que haber trabajado en la parte legal y en transacciones relacionadas con videojuegos de compañías que están en Colombia y contratan de forma internacional podría ser un gran logro, pero en verdad para mí ese no es el gran logro. Para mí, en verdad, estar aquí es uno de esos grandes logros, estar aquí hablándoles de videojuegos a ustedes desde esta perspectiva y compartiendo con ustedes y tal vez alcanzar a que este tipo de actividades los inspiren y los lleven a desarrollar videojuegos. Ese sería para mí un gran logro, como lo tuvimos con el Global Game Jam. El hecho de ver gente que dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos para esa. Y que valoran los esfuerzos que hacemos, digamos, de manera ya sea institucional, a través de la Universidad del Norte o a través del gobierno, como lo hace la Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico. Para mí eso es un logro, porque de hecho hemos llamado tanta la atención que a nivel nacional nos siguen preguntando cómo es la cosa allá, cómo los van, o sea, cómo los apoyamos, cómo sacamos esto adelante. Yo creo que ese es más bien para mí mi verdadero logro. Bueno, y ya yo conté uno de los míos, que fue la experiencia en Brasil de haber desarrollado videojuegos en la época pre-iPhone, dos juegos exitosos en aquellos celulares de este tamaño. Y bueno, y lo que hacemos hoy en día, que la verdad es que me tiene muy contento pero es un trabajo que está en progreso y es el movimiento que queremos hacer, la dinámica que queremos generar en la industria de videojuegos hoy en día. Haber logrado traer Global Game Jam por primera vez a Barranquilla el año pasado y por segunda vez en este año, y haber ganado Global Game Jam en la primera participación que tuvimos, haber logrado el primer puesto en Colombia, el mejor videojuego que se desarrolló, un logro muy grande que tuvimos como departamento, como gobernación y como ecosistema todos nosotros. Y por supuesto que vamos a seguirle trabajando con el equipo de la gobernación en lo que resta de gobierno, que termina el 31 de diciembre del otro año. Así que esperamos verlos a ustedes vinculados en todo lo que venga a continuación. Snake cuando el Nokia 3322. Bueno, mi mayor logro en el tema de videojuegos ha sido empujar a los estudiantes a que hicieran videojuegos sin darles ni idea cómo hacerlos. O sea, bueno, chicos, Mapuca está ahí, tienen unas necesidades, háganle un videojuego en tercer semestre. O sea, a duras penas medio están programando, que ellos creen que programan. Y lo suelto, bueno, vaya y haga un juego en Unity.
Vaya. Además, y aparte, háganle realidad aumentada. Profesor, ¿cómo se hace? Mira, eso se hace con Vuforia. En 2 meses. Se hace con Vuforia. Y aparte, mira, quien sabe cómo hacerlo fue una estudiante con que hizo un proyecto final, que hizo una cosa para... Ella sabe cómo conectar el Cardboard con Android, con Vuforia para que funcione. Vaya y pregúntale. Además, el correo es este. Ve, escribe. Mi mayor logro fue hacer que esos chicos en 2 meses, de alguna manera, no sé cómo, lo hicieron. Yo no sé cómo hacerlo todavía. O sea, yo me demoraría 4 meses. Entonces, pero lo hicieron, lo disfrutaron y ya tienen ahí. Bueno, y como profesor, como director de departamento en su momento, creamos el curso de videojuegos. Ya hay un curso de videojuegos que se dicta desde el departamento de Ingeniería de Sistemas. A la orden, bienvenidos. Y creamos el laboratorio donde están el poco de juguetes que ya les dije que tenemos que no van a usar. Entonces, por favor, vayan a usarlos. Listo. Última pregunta ñapa. Ya, la última. Listo. Bueno, mi nombre es José Echeverry, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y mi pregunta es, comercialmente hablando, ¿cómo visualizan ustedes la industria de los videojuegos y animación en Colombia a futuro? Por ejemplo, hablando de aquí a 5 años, 7 años aproximadamente. Depende. Mira, realmente desconocer el número de apoyo o sea, el apoyo que existe ahora sería bastante bobo, ¿no? Creo que hay bastante interés, hay bastante información y hay la manera de crecer. Ahorita, digamos, en cuestión de animación está lo que se llama GEMA, que es la Asociación de Compañías de Animación, y por el lado de videojuegos está COBA. Y lo que quieren es precisamente que las compañías y los interesados, por así decirlo, no tengan que caminar esa trocha amarga, larga, llena de monte, de mosquito y culebra que a ellos les tocó trazar para llegar a donde están. Yo creo que hay bastante... hablando de animación, ¿qué más, León? Okay. Entonces es algo muy importante para tener en cuenta. Yo creo que veo una gran industria de aquí a 5 años. O sea, veo que vamos a crecer bastante. Creo que las ventas, a lo que aspiro es que a nivel región, nosotros en la costa vayamos a crecer más, tengamos más estudios. Y la verdad es que yo le veo un futuro grande. No te puedo hablar ahora mismo en números, ¿sí me explico? Pero sí te puedo decir que tiene futuro, tiene todo el apoyo institucional y la gente está interesada. Ya con esta venta de Brains y todo esto que sucedió, creo que le da aún más ímpetu a lo que va. Bueno, metiéndome aquí en aguas políticas. El Distrito de Innovación es un proceso que ya están dando y que esperamos, bueno, Camilo va a concretar de aquí al otro año. ¿Quiénes de ustedes pueden votar? Bueno, ahí tienen una respuesta para el tema de continuidad. Pregúntenle al futuro candidato, a todos los candidatos a la gobernación el próximo año, pregúntenles, ¿usted va a continuar el Distrito de Innovación? ¿Usted va a seguir dando apoyo al crecimiento de la industria TIC? La región quiere industria TIC. ¿Usted nos va a apoyar? Pregunten. Ustedes son agentes políticos. Ellos trabajan para ustedes. Por eso ustedes votan y por eso ustedes pagan impuestos. Ustedes están llamados a hacerles esa pregunta. ¿La industria va a crecer? Si ustedes escogen a alguien que le dé continuidad a los buenos programas. Entonces, aprovechen eso que ustedes tienen, el botico. No, Pedro, ahí quisiera agregar igual. Te hablo desde el más allá. Bueno, no, sí quisiera reforzar lo que estás diciendo, porque definitivamente cuando uno ve estando acá desde Estados Unidos, una de las grandes variables que le ayudan a avanzar, a crecer, es las políticas públicas que favorecen la colaboración, el trabajo conjunto entre grandes empresas y pequeñas empresas dando beneficios tributarios o dando incentivos a la investigación y academia. Y lo tercero, el tema de recursos públicos asignados para el crecimiento de temas como
tecnologías específicas o como contratos prioritarios a pequeñas o medianas empresas con tecnologías de punta. Ahí pongo un ejemplo muy importante. Hace pocos meses el estado de Nueva York abrió una convocatoria para ser asignada a una universidad que fuera capaz de crear incubadoras y aceleradoras para temas de realidad virtual y aumentada. Se lo ganó NYU y básicamente asignaron más de $4 billones para esto, solo para un año. Entonces ustedes se imaginarán el impacto que tiene y básicamente la democracia se construye desde cada ciudadano. Entonces reforzaría eso. Definitivamente el ecosistema no lo construye el uno o el otro, se construye en equipo. El rol de la academia es muy importante, el rol de la colaboración es muy importante y finalmente el de la posibilidad de beneficios por esas interacciones. Gracias. Bueno, esa fue la última ñapa. Chicos, el propósito de esto, bueno, en primera instancia, un aplauso por favor a todos los... Se lo merecen, la verdad, han trabajado, han vivido la cátedra, han sufrido la cátedra. Sí, usted la pasan chévere, los conferencistas la pasan duro. La agenda es fuerte, si no, véanle las caras. El propósito de esto, bueno, me disculpo para quienes de entrada pensaron que esto era un evento técnico, vendrán. Ya estamos en organización de eventos con un tinte un poco más de la parte técnica, o sea que tranquilos, no se me vayan. El propósito de este evento y el del año pasado, y creo que uno antepasado, han sido ojalá que se vayan de aquí diciendo, oye, la industria de videojuegos, ¿será? Solo con que la consideren, ya ganamos. Muchos de ustedes cuando entraron ni siquiera sabían que se podía. O sea, van a hablar de EA Games, van a hablar de California, Nueva York, o lo que sea. Pero aquí tenemos un empresario. Aquí tenemos otro gran empresario, León Mejía, de animación. Y animación, no estamos hablando que es animación, no, que él está ahí en conversaciones con Telecaribe, que para ver si... No. O sea, León, pueden preguntarle, incluso le puedo dejar el micrófono un segundito para que se presente un poquito. ¿No? No, sí, hombre, sí. O sea, ya él habla y ya ha hablado con Discovery Kids, Cartoon Network y este tipo de canales que uno ve por allá en la estratosfera. Tenemos calidad de acceder y de llegar a esos puntos. Desde aquí. ¿Pero qué se necesita? Gente. Mucha gente. Y no solo ingenieros, diseñadores, abogados, para que le pueden mandar la hoja de vida a Jorge. Administradores, comunicadores, porque un videojuego sin historia no es nada. Un videojuego feo no vende. Un videojuego que no funciona, que sea inseguro, lo demandan. Y uno que no deje platica suficiente, también es un fracaso. Entonces necesitamos de todos para que participen en esta industria. Que si es posible, hay voluntad política, hay recursos en la universidad, hay talento en ustedes. ¿Qué están esperando? Entonces, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado, por habernos soportado. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.